De hoy, sábado 6 de enero del año 2018, día de la bajada de los Reyes. Aquí a nuestro ingeniero está ya preparándose ya para celebrar el día de la bajada de Reyes, dice, ¿no? Bueno, amigas y amigos, darles la más cordial de la bienvenida, como siempre, a nuestra programación aquí en la tienda La Poderosa del programa estelar por la seguridad jurídica. Estamos iniciando el primer programa del año. A propósito, el día de hoy, el gobierno ya decretó el día del diálogo y de la reconciliación nacional en nuestro país. ¿No? Esperemos. ¿No? Y la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, por favor. También otra vez más igualdad no puede haber, doctora, perdón. Es que no se refleja, en la práctica no se refleja. Bueno, está muy bien que no solamente que en los documentos. En los documentos se refleja, pero en la práctica no. Así es. Bueno, a buena hora, pues, ojalá que nos reconciliemos todos los peruanos, amigas y amigos. Como siempre, les tenemos para ustedes el día de hoy en nuestra programación estelar de Por la Seguridad Jurídica, que dirige nuestra estimada y respetable notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. Una programación muy especial y también con una invitada también muy especial, pero hay que darle el saludo pertinente y la bienvenida también a nuestros panelistas titulares. François Rojas Enostroza, ¿cómo está? Buenas tardes. Y también el licenciado Enrique Ledesma. Muchas gracias por su presencia, licenciado, y su participación también como, aquí en nuestra programación. Doctora Clara Carnero, está de más darle la bienvenida, al contrario, más bien felices de verla nuevamente, pero previo a la bienvenida que le va a dar a nuestra invitada especial, doctora, quisiera brevemente solamente mencionar algunos datos, graficar algunos datos de quién es nuestra invitada especial del día de hoy. Se trata nada más y nada menos que de la doctora Liliana Calderón Jacinto. Ella es abogada asociada senior del estudio CMS Grau Abogados, es líder o jefa del área penal, ¿no? Ella es una destacada abogada especializada en derecho penal, en derecho procesal penal, tiene inclusive membresías en la revista de Derecho y Sociedad y a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, en el tema de su educación, ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene maestría en Derecho Comparado en la Universidad de California Western School of Law, ¿no? Y también tiene segunda especialización en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también es una especialista en programa de cumplimiento normativo en materia penal de la Universidad Castilla-La Mancha, me imagino que es de España, ¿no, doctora? ¿No? Y me acuerdo del Quijote de la Mancha, sobre todo. La actividad académica que registra la doctora Liliana Calderón Jacinto es en realidad muy fecunda. Ha realizado cursos de capacitación en técnicas y destrezas en litigación oral en Bogotá, Buenos Aires, Guanajuato y San Diego, California. Bueno, y en San Diego, Estados Unidos. Es ganadora, la doctora Liliana Calderón Jacinto, del primer Congreso Binacional de Ciencias Penales Perú-Ecuador, organizado por la Universidad Nacional de Cuenca y la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2007. El tema desarrollado fue el recurso de casación penal y su aplicación en la legislación penal peruana, reconocida como la mejor ponencia por el comité organizador del evento. En realidad su currículum es muy vasto, además es asistente de docencia de Derecho Procesal Penal también en la Pontificia Universidad Católica del Perú, también es asistente de investigación del profesor James Cooper, director International Legal Studies de la California Western School of Law, profesora de criminalística en la maestría de Derecho Penal de la Universidad de Huánuco, profesora además del Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Privada del Norte, profesora en la maestría de Derecho de Familia de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón aquí en nuestra capital. Bueno, felicitaciones por este importante currículo, doctora Liliana Calderón Jacinto, y además, por supuesto, también se ha especializado en temas de lavado de activos, que es el tema que el día de hoy vamos a retomar, ¿no? Y es habitual en nuestra programación, justamente con nuestra directora general, la doctora Clara Carnero Ábalos, notaria de Lima, ¿no? A quien nuevamente le reiteramos nuestra bienvenida, ¿no? Y también para que le dé la bienvenida y le formule las preguntas pertinentes a nuestra estimada invitada. Sí, ¿cómo estás, Ángel? ¿Cómo están Radio Escuchas? Como bien ha dicho Ángel, hoy estamos tratando nuevamente el tema del lavado de activos porque es un tema de actualidad
Es un tema que vemos todos los días, es un tema que vamos a seguirlo viendo en el transcurso del tiempo y cada vez más, y que nos tenemos que poner al día y conocer para poder opinar con mayor acierto sobre toda esta problemática que se presenta día a día. Y entonces, especial como tú has dicho, Ángel, a la doctora Liliana Calderón Jacinto. Buenas tardes, doctora Liliana. Me asombro de su vasto currículum a su tan corta edad. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, doctora. Muchas gracias a los demás panelistas, comentaristas y a los radioescuchas de esta linda emisora. Bien, gracias. Entonces, nada, de lleno entramos a tratar este tema del lavado de activos. Hoy día lo que queremos hacer es un comentario al reglamento de la ley 27693, que es la ley sobre la unidad de inteligencia financiera. Y este es un reglamento que ha salido recientemente, hace algunos meses, el año pasado, en noviembre, hace poquísimo realmente, y que todavía va a dar mucho que hablar. Entonces necesitamos que usted nos exprese su opinión, qué cosa considera que usted que es lo más resaltante sobre este reglamento. Bueno, yo he ubicado básicamente dos cosas que me llaman bastante la atención. La primera de ellas es que noto que hay una considerable responsabilidad asignada a los notarios, al colegio de notarios, lo cual me llama la atención porque si nosotros entendemos que ya los notarios tienen bastante carga por su propia profesión, bastante responsabilidad funcional por su propia profesión, añadir una carga administrativa para hacer los reportes, que duda cabe, es importante porque obviamente el gobierno y todas las entidades del Estado tienen la obligación de prevenir y combatir el lavado de activos. Sin embargo, si tratamos de ponernos en el otro lado de la balanza, vemos que eso podría generar también una sobrecarga en el trabajo, ¿no? Y podrían de repente descuidar las funciones principales propias del encargo o de la profesión de notario. Por otro lado, me llama bastante la atención este nuevo concepto o este nuevo tema en torno a la debida diligencia del cliente, ¿no? Es decir, los sujetos obligados ya no solo están, valga la redundancia, obligados a reportar las operaciones sospechosas que pudieran o inusuales que pudieran advertir, sino que además tienen la facultad de no relacionarse comercialmente con aquellas personas que consideran podrían estar involucradas en un tema de lavado de activos. Y eso también me parece un poco riesgoso y hasta complicado de cumplir, ¿no? Porque se supone que una empresa o, bueno, etcétera, una institución tiene determinadas funciones que cumplir. Y bueno, si es una empresa, su función principal es hacer que el negocio sea próspero para poder satisfacer todas las necesidades, ¿no? Pero si a ello le agregas el hecho de tener que verificar cada uno de los clientes con los que va a contratar, pudiera ser también un poco peligroso. Entonces, básicamente esas dos cosas me llaman mucho la atención del reglamento. Bien, en cuanto a lo que se refiere a los notarios, sí, efectivamente, a nosotros mismos nos llamó muchísimo la atención que nos dediquen todo un capítulo prácticamente en este reglamento. Y claro, esto nace evidentemente de que nosotros mismos como notarios hemos adquirido una base centralizada de los españoles, de los notarios españoles, pero claro, esto es algo que nosotros lo habíamos adquirido para colaborar con el Estado, pero otra cosa es que tú lo adquieras para colaborar con el Estado y para que tú te descanses en esta base de datos y en este nuevo sistema, y otra cosa es que te lo impongan, ¿no? Que sea una imposición del Estado y que además seamos los únicos sujetos obligados que con la obligación de tenerla, ¿no? Porque se supone que no tenía que ser como una obligación, sino como un aporte. Exacto. Como un aporte que es algo totalmente diferente a que te lo imponga el Estado. Bueno, y no solamente eso, porque como tú te habrás dado cuenta, Liliana, además ellos interfieren en la autonomía del colegio de notarios porque les piden además realizar asambleas, cómo deben ser realizadas esas asambleas, que debe haber un aporte de los notarios,
que los notarios que más deben aportar son quienes más escrituras públicas se realicen, cuando debes hacer tu asamblea. Es una interferencia, es una, realmente es una intromisión, ¿no?, en un colegio que es inaceptable. Que además debe ser independiente siempre, ¿no? Así Como es. cualquier colegio profesional de Perú. Sí, nosotros ya hemos tenido una asamblea en donde hemos sentado una posición al respecto, con respecto a ello, y vamos a ver qué resulta de esa posición que sentamos en la asamblea. En cuanto te refieres al hecho del conocimiento del cliente, has mencionado ahí que en ese conocimiento del cliente, ¿en qué artículo está eso de la norma? Eso lo ubicamos en el artículo, si no me equivoco, en el artículo 19. ¿no? ¿Qué dice el artículo 19? Nos dice, perdón, es el 21. ¿no? Nos dice debida diligencia en el conocimiento del cliente. ¿no? Y me quiero referir puntualmente al artículo 20, bueno, al numeral 3, el 21.3, que dice... ¿Artículo por dónde dijiste? 21. 21. 21. Dice, las disposiciones en materia de debida diligencia son aplicables a todos los clientes del sujeto obligado, independientemente de sus características o la frecuencia con las que realiza operaciones. Dice, el proceso de debida diligencia en el conocimiento del cliente implica que éste sea identificado por el sujeto obligado, cuyos alcances son determinados en las normas sectoriales. Es decir, tengo que identificar a mis clientes para saber si potencialmente pudieran realizar algún tipo de operación inusual o sospechosa, y eso al final termina repercutiendo en el sujeto obligado, ¿no? Porque si yo detecto obviamente alguna operación inusual o sospechosa, tengo que comunicarla, ¿no? Pero además, el reglamento va un poco más allá, porque incluso dice que yo debo proceder de la siguiente manera, ¿no? O sea, debería no iniciar relaciones comerciales, suspender las relaciones comerciales, no efectuar operaciones, ¿no? O incluso evaluar la posibilidad de efectuar un reporte de operaciones sospechosas. Claro, pero ahí hay una incoherencia, ¿no? Sí, ahí hay una incoherencia. ¿Por qué? Porque primero te está diciendo que no deberías iniciar las relaciones. Exacto. ¿No? Después de haber analizado a tu cliente, deberías no haber iniciado las relaciones. El segundo punto es que tú, si iniciaste las relaciones, termines esa relación. Y lo tercero es que hagas un reporte de una operación sospechosa. Entonces, claro, evidentemente el sujeto obligado va a preferir por el reporte de la operación sospechosa, porque yo no voy a perder a un cliente. Exacto. ¿No es cierto? Bien, entonces acá hay una incoherencia porque al final me estás diciendo... Claro, te da la alternativa de repente de no cumplir con el reglamento, ¿no? Claro, pero hay algo más interesante que eso, mi querida doctora, hay algo más interesante que eso. Y eso más interesante es que tú al momento de... ya tienes a un cliente, tú le estás levantando el secreto bancario en la reserva tributaria, y Unidad de Inteligencia Financiera te dice en este reglamento que así tú le levantes el secreto bancario y la reserva tributaria, no deberías terminar la relación con ese cliente. Por el solo hecho, dice, de levantarle el secreto bancario y la reserva tributaria. El solo hecho. O sea, si yo le estoy levantando a una persona el secreto bancario y la reserva tributaria, quiere decir que hay algo grave. Que yo... Porque por lo menos hay una sospecha razonable de la comisión de un delito, de lavado de activos. Con lo cual es más incoherente todavía. ¿No? Porque, claro, encuentras una sospecha razonable, ¿no? La UIF solicita el levantamiento de la reserva tributaria del secreto bancario. Y ese solo hecho, ya a ti, sujeto obligado, te debe despertar alguna alerta, ¿no? De decir, esta persona, este cliente, claro, no es confiable. Yo ya no quisiera tener ninguna relación comercial con una persona a la cual le levantan el secreto bancario y la reserva tributaria. Y sin embargo te dice este reglamento, sí, pero por si acaso tú no puedes terminar la relación con ese cliente, ¿no? Entonces
nos llama la atención que esto suceda. Doctores, disculpe, una preguntita. Y sobre este tema al que se han referido minutos antes, el hecho de que, no es que aparecer, sino que evidentemente los señores notarios ahora tienen una sobrecarga, ¿no? En su trabajo porque es prácticamente a través de este dispositivo, ¿no? No solamente por el dispositivo, desde antes. Lo tenemos desde antes. No, pero me refiero, comentando ya ahorita, pues este dispositivo que le agrega, ¿no? A lo que ya ustedes tienen. No, ¿a qué se podría deber, doctoras? Quizás a un excesivo celo del Estado o excesiva confianza que le tienen a los notarios del Estado. Habida cuenta pues, que los notarios, tengo entendido, son los que representan la seguridad jurídica, que el Estado les está dando, bueno, las armas y las herramientas, quizás con exceso, ¿no? No podríamos interpretarlo. No, pero además es un reglamento con nombre propio, Ángel, porque nosotros seríamos acá los únicos sujetos obligados, valga la redundancia, a tener una OCP. Porque no hay más sujetos obligados a tener una OCP. Tú no puedes, a través de una norma, poner a un solo sujeto obligado entre los 7.000 sujetos obligados que existen en el país. Agrégale a ello las entidades financieras que son poderosísimas, a que tengan un organismo centralizado de prevención de lavado de activos. O sea, le estás poniendo nombre propio. Tú eres el único obligado. Los demás no son obligados a tener esa OCP, sino solamente los notarios. O sea, tú no puedes hacer una norma que tenga un nombre propio. Pero, en fin. Vale la aclaración, doctora. Sí. No. Hay otra cosa que me habló un doctor que también hemos invitado acá, que lo invitamos normalmente porque he escrito varios libros sobre lavado de activos, que es el doctor José Arbulú. Ha escrito sobre la parte administrativa. Yo veo que tú dominas la parte penal. Y dice 24 horas para reportar una operación sospechosa. ¿Qué te merece ese? La verdad es que me parece que es un plazo poco razonable, ¿no? Digamos, no reviste ninguna razonabilidad y por lo pronto yo desde mi especialidad quiero tocar ese concepto del plazo razonable, ¿no? Que está muy ligado a este concepto administrativo también del reporte, porque en 24 horas, ¿cómo podrías tú calificar una operación como sospechosa, ¿no? Y reportarla en ese plazo tan brevísimo. Tan perentorio, ¿no? Tan perentorio. No solamente eso, como también invitamos acá al doctor Carlos Hamann, que es el fundador de Unidad de Inteligencia Financiera, y nos comentaba, claro, ¿qué reporte puedes dar tú en el plazo de 24 horas? Que si lo que quieres y lo que quiere Unidad de Inteligencia Financiera, porque se queja de eso, es que los reportes sean unos reportes realmente creíbles, unos reportes bien fundamentados, tú no puedes pues darle al sujeto obligado un plazo de 24 horas. Sobre todo, que si sale en la televisión, en los medios, no solamente de la televisión, sino en los medios, en la radio, en los periódicos, te sale una noticia sobre que ya está siendo investigado por lavado de activos una determinada persona o una determinada empresa, y has tenido el plazo de 24 horas, ni tiempo para enterarte, porque a veces la persona no lee, no ve la televisión, no lee los periódicos, se entera de repente en el camino durante ese tiempo. Oye, ¿escuchaste la noticia de que fulano de tal está implicado por el tema del lavado de activos? Pero ya se te pasó el término, porque eran 24 horas de detectada la operación. ¿Cómo no la detectaste? Si ha salido publicado en los medios televisivos, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no supiste? ¿Cómo no te enteraste? Entonces, 24 horas es... No, y además que existen también, además de las sanciones administrativas, por ejemplo, a los oficiales de cumplimiento que tienen que realizar estas funciones, también sanciones penales si no cumplen con su función, sea por dolo o por culpa, es decir, por no cumplir, no ser diligentes en sus funciones. Entonces, imagínense si, o sea, podríamos ir incluso hasta ese extremo, ¿no? De decir que este oficial de repente no ha cumplido su función debidamente, porque no ha reportado la operación, pero realmente el plazo no es razonable. El plazo no es razonable, definitivamente. En este reglamento, doctora Liliana Calderón,
Hay la incorporación de nuevos sujetos obligados que no estaban en la 1249, porque en la 1249 incorporaron algunos sujetos obligados nuevos y han incorporado al club de fútbol y a la central de compras públicas Perú Compras. ¿Por qué la central de compras públicas Perú Compras? Bueno, yo entiendo que digamos, la finalidad desde hace algunos años es incorporar a la mayor cantidad de sujetos obligados y ya creo que se estaba escuchando bastante que los clubes de fútbol debían ser incluidos, ¿no? Creo que un poco por ese lado de la presión mediática es que se han incluido los clubes de fútbol y también a esta central de compras, ¿no? Ahora, entendería yo también, o tratando de hallar una explicación, de repente está un poco relacionado con este último reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Que dice que los dos delitos o los dos hechos con mayor índice relacionado con el lavado de activos son, en primer lugar, el delito de corrupción de funcionarios y, en segundo lugar, las transferencias de inmuebles, ¿no? Entonces, si nos ponemos un poquito a analizar el tema de corrupción de funcionarios, vemos que está muy relacionado, ¿no?, con las compras estatales, ¿no?, con las contrataciones con el Estado, lamentablemente, ¿no? Entonces, entendería que por ahí de repente ha entendido que era importante incluirlo en este reglamento. ¿Y qué me dice? El tema del club del fútbol, doctoras, me imagino será por la compra de los jugadores, ¿no? Porque corren millones de dólares y tengo entendido que la FIFA está también en curso de una investigación de lavado de activos en Estados Unidos. Inclusive hay algunos detenidos. Me imagino que es por eso, ¿no?, que implican a los clubes de fútbol, ¿no? Así es. Y además no olvidemos que los clubes de fútbol todavía tienen un esquema asociativo un poco, desde el punto de vista actual, de repente hasta discutible, ¿no? Porque finalmente terminan siendo no tanto una asociación, sino más bien una sociedad, ¿no? Una sociedad que genera rentas, réditos y que tiene una expectativa también de ganancias para sus funcionarios, ¿no? Entonces, y que a veces no pagan ni sus impuestos. Y Estamos viendo que la U está tenemos, como exacto, tenemos que no pagar los impuestos y toda una problemática alrededor que de repente hasta valdría la pena pensar por qué no cambiar la asociación a la sociedad. Bueno, pero eso es un tema aparte. Pero lo que digo es que efectivamente, de repente por ese tema mediático también se ha sentido la presión para incluirlos también como sujetos obligados. Bien, respecto a eso que acaba de mencionar, que la corrupción está en primer lugar, efectivamente, Sergio Espinosa, la máxima autoridad de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya lo ha expresado, que la corrupción de funcionarios está en primer lugar. Lo que antes no se consideraba así, se consideraba que era la minería ilegal, el narcotráfico, ¿no?, la minería ilegal y el narcotráfico. Yo había escuchado ya con anterioridad que no era ni la minería ilegal ni el narcotráfico, sino eran los PEP, los denominados famosos PEP, las personas expuestas públicamente que vienen a ser los funcionarios públicos. Esto se ve acreditado, convalidado con lo que nosotros escuchamos todos los días, referidos a todas las denuncias e investigaciones que hay a expresidentes de las repúblicas, a los que presiden los gobiernos regionales, los gobiernos municipales y a todos los funcionarios públicos que se ven implicados en el lavado de activos. Pero, sin embargo, en el reglamento que ha recogido, digamos, una realidad que viene sucediendo de hace 11 años atrás, si bien es cierto, en el primer reglamento tampoco no había nada, sin embargo me llama la atención, y por eso es mi pregunta, doctora Liliana Calderón, me llama la atención que en las definiciones que hay en el reglamento hayan cantidad de definiciones y sin embargo no se haya definido qué cosas son los PEP, ni haya una mención especial sobre los PEP. En las definiciones tenemos definición sobre el código de conducta, lo que es el lavado de activos, lo que es la ley, el manual, las normas sectoriales, el reglamento, los riesgos, pero no hay una sola palabra referida a los PEP, que, como usted bien lo ha dicho, es lo primero que se debe tener en cuenta. ¿Quiénes realizan la corrupción? Los funcionarios públicos. Así se debe eso. Sí, la verdad es que también me llamó bastante la atención desde hace buen tiempo que he venido conociendo el reglamento, que no se ha incluido ninguna referencia a los funcionarios públicos, ¿no? Cuando son sujetos totalmente expuestos
funcionarios y que se requieren además a ellos y al particular para que se puedan configurar los delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, el no haberlos incluido, no haber hecho ninguna referencia o algún análisis, sí les llama bastante la atención, ¿no? Y un poco como lo que usted decía, doctora, ¿no? De que la ley o este reglamento está prácticamente dirigido a los notarios, ¿no? Quizá por ahí está la explicación de que no hayan tenido mayor interés en incluirlos, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Me llama la atención, doctora Liliana Calderón, que en los PEP hay las normas sectoriales. Hay normas sectoriales, por ejemplo, en las normas sectoriales para los notarios dicen que tú debes hacer firmar a los PEP, a las personas expuestas políticamente, una declaración jurada de anexo 5, aquellos PEP que tengan o hayan tenido más de 2 años como funcionarios públicos. Sin embargo, por ejemplo, para las entidades bancarias o para otras entidades que tengan que ver con la bolsa de valores, con fondos de inversión, a los funcionarios públicos que tengan 5 años en el ejercicio o hayan dejado el ejercicio. O sea, hay una cosa ahí totalmente contradictoria. Por un lado, tú tienes a un sujeto obligado que le pide 5 años y a otro sujeto obligado que le pide 2 años. Entonces tú deberías por lo menos aprovechar este reglamento para uniformizar el criterio y decir, no, oye, o son 2 años o son 5 años. ¿No? Pero nada de esto se ha reflejado en este reglamento, lo cual me llama a mí muchísimo la atención. Doctora, en este reglamento hay también, bueno, a ver, algunas novedades importantes. Por ejemplo, el congelamiento de fondos. Cuando hablamos del congelamiento de fondos, ¿no le parece que acá se le ha sacado un poco vuelta al decreto legislativo 1249 sobre el levantamiento del secreto bancario de la reserva tributaria? Porque aquí ya directamente Unidad de Inteligencia Financiera puede congelar los fondos. Si bien es cierto, es algo totalmente diferente al levantamiento del secreto bancario de la reserva tributaria, a mí ya como entidad que tengo que proteger al Estado, me interesa, pero ya no tanto levantar el secreto bancario de la reserva tributaria cuando yo tengo congelados los fondos de una entidad que no puede moverlos y puede seguir su trámite de levantamiento bancario y de reserva tributaria porque yo ya aseguré que esto tú no lo vas a mover. Entonces, como nosotros sabemos, si bien es cierto, el levantamiento del secreto bancario de la reserva tributaria la pide Unidad de Inteligencia Financiera al Poder Judicial y dice que se tiene que resolver en 48 horas, que pueden ser 2 meses, sin embargo, con esta medida del congelamiento, yo ya me aseguré. ¿No es un poco...? Es bastante contradictorio, diría yo, porque por un lado tenemos que esta medida, la primera, es decir, del congelamiento de fondos, nos resulta ser más gravosa, incluso el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria, porque el levantamiento implica que yo pueda conocer cuáles han sido mis movimientos bancarios, a qué cuentas yo he transferido, de qué cuentas yo he recibido, ¿no? Cuánto es lo que yo estoy declarando ante la SUNAT, cuánto es el pago de mis impuestos, ¿no? Si he recibido de repente algún reintegro, etcétera. Pero, por otro lado, si yo congelo los fondos a una entidad, prácticamente lo estoy limitando o aniquilando. Simplemente la entidad no puede hacer nada. Exacto. Ni siquiera puede funcionar. En una continúa su funcionamiento y en el otro la paraliza. Así es. Como dice la doctora Liliana, es más gravoso. Me resulta más gravoso. Entonces, no delicado, sino más gravoso, exactamente. Y para eso perjudica más. Por supuesto. Y entonces la lógica desde el punto de vista penal que nos dice, si es más gravoso, debe ser una medida excepcional. Y por ende, me dice un poco la lógica que debería tener una convalidación, debería ser una autorización más bien judicial. Un ciudadano común y corriente lo diría, me están sancionando. Exacto. Claro. En el otro, está bien, pues me están investigando. Pero el otro ya me están sancionando, ya me cortaron mis brazos para seguir operando. Por supuesto. Y más bien por el otro lado del levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria, tenemos que el juez penal tiene que autorizarlo, ¿no? Entonces no hay una coherencia entre esas dos medidas. O sea, como dice la doctora Carrero, o sea, se han ido por otro lado, pero mucho más grave para el supuesto implicado o el supuesto doloso. Exacto, el sujeto, y creo que no han medido la temperatura de lo que eso puede
generar, ¿no? A una empresa, por ejemplo. Es terrible para una empresa que le congelen los fondos, ¿no? Entonces, la empresa simplemente no puede operar. Exacto, y los ¿Cómo trabajadores compras? no Ya la empresa muere. La empresa Pero ¿de tiene que dónde vas? morir. Si te congelan los fondos, o sea, tus cuentas no las puedes mover. Entonces, ¿de dónde, cómo operas? Entonces tendrías que, Está prohibido además, operar en efectivo. operar, En efectivo está prohibido. tendrías que operar, digamos, de manera informal. Vamos a generar incluso Ya. una suerte de informalidad, porque tendrías que generar de repente unas cuentas paralelas o manejo de efectivo irregular, que de plano está prohibido. Claro, una economía soterrada, ¿no? Exacto, Claro. estás obligado a bancarizar todos tus ingresos. Sí, pues yo no lo había visto así, además. Y estas incoherencias, doctores o doctoras, ¿cuál será realmente su trasfondo? ¿Pues son gratuitas estas incoherencias o tienen alguna explicación de otro tipo? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Yo creo que más bien no miden, como dice la doctora Liliana. Yo creo que más bien no miden las consecuencias. Claro, no son para mí Técnicos intencionales para hacer daño. Son errores que no evalúan bien las cosas que van a Sí, porque establecer. además, ya lo dijo el doctor Argulú acá, ya ellos están recibiendo órdenes de unidad de inteligencia financiera de congelamiento de fondos. ¿Ya? ¿Y quién controla la unidad de inteligencia financiera sobre esas decisiones de congelamiento de fondos? ¿Quién moraliza a los moralizadores? ¿Quién controla? ¿No? Y solamente dice, puede ser, según la norma, dice, mientras no se revoque por decisión del Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial, mientras no lo revoque. Tendría que analizar todo eso un juez. Y Es bien más, analizado. el control debería ser anterior. Al revés. Más bien, la unidad debería solicitar al juez penal la autorización para el congelamiento de fondos, ¿no? Y permitirle justamente el espacio a la parte que se va a ver afectada para que pueda discutir, ¿no?, ese pedido y pueda de repente ofrecer alguna suerte de, no sé, fianza, otro tipo de garantía para que eviten el congelamiento de fondos, ¿no? Ver, O otra medida. Aquí hay otro tema, ¿no? O sea, a ver, ya, yo te congelo y después pido que te levanten el secreto bancario para ver tus cosas. ¿Cómo es eso? Está al revés. O sea, primero te sanciono y después analizo bien por qué te he sancionado. Eso todo el mundo está al revés ahí. Sí, es realmente una locura, ¿no? Es realmente una locura, pero así está, así está. Y no solamente eso, acá hay algo que además es, creo que está también, no lo han medido, está mal redactado, y lo estuvimos conversando con José Argulú, también dice, los sujetos obligados, y cuando resulte procedente, las entidades públicas o privadas que reciban la orden de congelamiento de fondos u otros activos, están prohibidas de comunicar dicha orden a las personas naturales o jurídicas afectadas bajo responsabilidad. O sea, tú recibes la orden, el banco recibe la orden de congelar esos fondos, pero a la hora que va el cliente no le puede decir nada. No le puede decir nada. Entonces, ¿cómo? Bajo responsabilidad, además. Pero tiene que ejecutar inmediatamente y el cliente es el último que se entera, ¿no? No siquiera solamente que es después el de único que se ejecutado. entera, sino que cuando el cliente va y le pide explicación al funcionario por qué le han congelado los fondos, el funcionario, de acuerdo a este artículo, No no puede le explicar nada. podría decir nada. una sola palabra, No. porque bajo responsabilidad no puede hablar por qué le han congelado los fondos. O sea, Entonces, claro, no tiene sentido. No tiene sentido. Realmente no tiene sentido. El ciudadano ahí se perjudica mucho. y también hablan acá no solamente del congelamiento de los fondos, sino de otros activos. ¿Cómo congelo los otros activos? O sea, los otros activos vienen a ser los bienes muebles, los bienes inmuebles. ¿Cómo procedería el congelamiento y quién debería hacer el congelamiento? ¿A quién va dirigido ese congelamiento de activos? Yo sé que puede. Ahorita un ejemplo para ir contestando esa interrogante. Otro tío, tengo 20 tractores y los inmovilizo, porque un tractor es un activo. ¿Quién lo inmoviliza? No, ahí no dice quién lo inmoviliza. No, claro. El hecho es que la norma dice que ¿Qué? Unidad de Inteligencia Financiera ordena ordena el congelamiento de fondos. Claro, a un banco yo le puedo ordenar el congelamiento de fondos. Pero cuando se trata de maquinaria, cuando se trata de inmuebles, ¿a quién le ordeno el congelamiento de fondos?
¿Quién le ¿Verdad? congela? ¿Cómo le congelo? Además, ¿cómo le congelo ¿Cómo cómo inmovilizo paralizo el buque? el buque? ¿Cómo paralizo el auto? ¿Cómo paralizo, camiones. cómo congelo el inmueble? ¿En qué consiste ese congelamiento? No, claro, y además y es muy contradictorio porque todo eso corresponde al derecho cautelar, ¿no? Ah, claro. Es decir, Claro. es el Poder Judicial que Bueno. luego de un análisis, ¿no? Además es una medida cautelar, ¿no? Que tiene que quien solicita la cautela tiene que ofrecer contra cautela en algunos casos, ¿verdad? Tiene que haber peligro, ¿no? Digamos, se tiene que cumplir ciertos requisitos para que el juez diga, bueno, sí, en este caso efectivamente amerita que yo otorgue la medida cautelar de inmovilización, ¿no? Claro, de que no se puede vender ese Embargo, bien, embargo por ese inscripción. bien inmueble o inmueble. Exacto, ¿no? Pero bajo un análisis jurídico, cumpliéndose los requisitos que nos dice la teoría cautelar. Pero en este caso, con la simple solicitud de la unidad de inteligencia financiera, se inmoviliza el inmueble. Y Sí, además, ¿cómo se ejecutaría? Porque Exacto. se necesita la fuerza pública en muchos casos. En términos prácticos no hace el oficio. ¿Cómo se ejecuta? Exacto, no creo que baste con cursarle una simple carga notarial a un propietario de un bien y le No lo diga, muevas. no lo muevas, No. no lo vendas. No tiene mucha El lógica, juez tendría que ordenar. El juez es quien claro, que lo ordena y bajo ciertas medidas, y por eso les mencionaba el tema de la contracautela, ¿no? Que es para asegurar que, digamos, ese bien no se pierda en el tiempo mientras dura la medida cautelar. ¿Podría explicar un poquito más el tema de contracautela para los oyentes? Sí, la contracautela. Claro, es decir, yo solicito una medida, por ejemplo, de que no se venda el inmueble, ¿no? O que no se utilicen determinadas acciones, ¿no? O que se anote un embargo en forma de inscripción, ¿no? Pero de repente yo, propietario de ese inmueble, quería venderlo y tenía una expectativa de ganancia de esa venta. Entonces, ¿qué hago? Si yo solicito, como la otra parte de la medida cautelar, ofrezco de repente un depósito de dinero, ¿no? O digo, me comprometo, ¿no? A pagar si es que ese inmueble se deteriora o no logra esa persona obtener una ganancia por ese inmueble. Es como para asegurar que la persona respecto de la cual se va a ejecutar la medida cautelar no se perjudique con esa medida cautelar excesivamente, ¿no? Entonces aquí ni siquiera me hablan de ello, ¿no? Claro, Lo deja descubierto ahí todo. Exacto. Pues es... Bueno. Realmente es excesivo. Hay más cosas. Doctora, ¿y usted dominar también este tema de las listas negras? ¿Qué hay con estas listas negras? A ver, lo que menciona el reglamento es que hay determinadas listas negras, las menciona, ¿no es cierto? Dice que hay que tener que el sujeto obligado debe tener en cuenta las listas Clinton, bueno, no lo dice así, las listas OFAC, las listas de los lugares, dice la lista OFAC, listas que contribuyen a la prevención del lavado de activos, la lista OFAC, la lista de terroristas, la lista de la Unión Europea, la lista... Las menciona, pero no le dicen al sujeto obligado qué cosa tiene que hacer con esas listas. Exacto. ¿No? Solamente las menciona, pero no indica qué procedimiento debería seguir, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? O sea, ¿qué hace un sujeto obligado cuando descubre que una persona está en la lista OFAC? ¿Qué hace cuando descubre que está en cualquiera de estas listas? No le dice nada, simplemente le menciona que esto contribuye a la prevención del lavado de activos y financiamiento. Es más, no dice si yo más bien debo consultarlas previamente antes de realizar una transacción con esta persona. Me diría la experiencia, la lógica que sí, ¿no? Que debería consultarlas previamente. Pero digamos que no lo hice, o lo hice, ¿no? A destiempo. Y luego tomo conocimiento que efectivamente esta persona está en esa lista. ¿Qué debería hacer? Claro. Debería terminar la relación contractual, debería reportar eso a la unidad de inteligencia financiera o de repente incluso al Ministerio Público. No me lo indica el reglamento, ¿no? Sí. Y yo he leído en algún libro, hay un libro de unos escritores colombianos interesados en este tema de lavado de activos, específicamente sobre las listas OFAC o las denominadas listas Clinton. Y lo que ellos dicen
que a mí eso me ha puesto con los, digamos, en demasiada alerta, es que ellos te mencionan que la lista Clinton, en esa lista están todos aquellos que son enemigos de Estados Unidos, enemigos que Estados Unidos no quiere saber nada con ellos, por lo cual los ha puesto en esa lista negra. Y le pide a sus ciudadanos americanos que no hagan y no inicien ninguna relación comercial con aquellos que están en esa lista negra. Y claro, porque si no ellos sufrirán las consecuencias. Los colombianos dicen, a nosotros, Estados Unidos de Norteamérica, siendo nosotros un país soberano, no nos puede obligar con sus propias normas, dice Colombia. Pero en la práctica tenemos un problema, porque si alguna persona se le ocurre iniciar relaciones comerciales con alguna de las personas que esté en su lista negra, lo que hace Estados Unidos es agregarte a la lista negra. Con lo cual Terminas tú. terminas tú estando también implicado y corriendo pues el riesgo de una muerte civil a nivel internacional, además. Ni siquiera a nivel de tu propio país. Exacto, porque además entendería yo que esas listas obviamente de alguna manera son vinculantes también para otras economías, otros países. Entonces, como usted dice, doctora, terminas teniendo una muerte civil anticipada, ¿no? Y no solo nacional, sino internacional, que es lo más... Que es gravísimo, es gravísimo. Y entonces, claro, no te dicen nada, pero estás muerto si por casualidad iniciaste una relación comercial. Felizmente que no estamos en esa lista negra, doctor. Pero puedes estar. Yo por eso que soy, puede ser que esté. No, si tú Doctores, invitas a uno que tenga esa lista Ay, programa, y tú ni sabes si está en la lista. así, pero así se cierta, ¿qué es una lista negra, doctoras? Ah, buena pregunta. Y tenemos una llamadita, doctora, a su megáfono. Disculpe, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos en el aire. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy bien. Muchas gracias por su comentario, amigo Radio Escucha, que aporta y contribuye a este debate. En realidad se trata ya de un debate sobre este tema de lavado de activos. También otra nueva llamada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, puede hacer su comentario.
Gracias también por su comentario, la doctora Liliana Calderón, nuestra invitada del día de hoy, y la autora, por supuesto, Clara Cardero también quisieran hacer algún otro comentario, porque yo le había hecho la pregunta de qué es lo que se denomina listas negras. Ya, pero previo respuesta. Contestando, no, simplemente comentando lo que los dos señores han dicho. Bueno, lo de los nombres de quienes han escrito el libro, los colombianos, no recuerdo, los nombres no los tengo en la mente en este momento, son unos colombianos, eso sí sé, porque además son los únicos que han escrito sobre lavado de activos, y es el único libro de lavado de activos de colombianos que se vende en el Perú. Son muy pocos en realidad los que hablan sobre el tema de lavado de activos, son poquísimos, ahora bueno, se ha incrementado un poco más. Y efectivamente, nosotros sabemos que Estados Unidos es el que rige los destinos del mundo y poco le faltaría ponernos un chip en el cerebro para irnos haciendo el seguimiento, y lo que se espera con todo esto, además con bancarizar todas las operaciones a nivel mundial y todo, es simplemente tenernos controlados a todos. Eso, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Un poco más bueno, el tema es que digamos, la razón que dan los estudiosos sobre este tema, y habría que creerles, es que los estados del mundo no pueden luchar contra el lavado de activos ellos solos porque los rebalsa. Ya no hay capacidad para controlar a todo el narcotráfico, porque como nosotros sabemos, basta, por ejemplo, presionar un botón para que cantidades de millones de dinero pasen de una cuenta a otra, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y en consecuencia, en esta lucha, los estados del mundo, con todo el dinero que tienen, ese es el mensaje, no pueden luchar solos, y le piden a la sociedad en su conjunto que participen, y por lo cual se nombran a todos los sujetos obligados. Los primeros que tienen que cumplir son los bancos, porque a través de los bancos es por donde ingresa el dinero para que este dinero pueda ser lavado. Por eso es que se ha sancionado al HSBC, es sucursal en México, que contribuyó al lavado de dinero de los narcotraficantes mexicanos. Y también en Argentina y también en otros países, y el HSBC no ha cerrado, es porque es un banco que tiene tanto poder que si lo cierran, simplemente la economía del mundo va a tambalear. Entonces, esas son un poco las explicaciones con respecto a este tema que nos trae a colación. El control general que quieren hacer. Exactamente. Bueno, y de repente la doctora Liliana también quiere agregar algo más al respecto. Sí, solo quería agregar algo muy puntual, y es que justamente porque esta problemática es a nivel mundial, es internacional, y como bien dice la doctora, pues rebalsa todos los controles de los estados, lo que se busca es, entiendo yo, dar algún tipo de herramientas fáciles o sencillas para prevenir y controlar y sancionar este delito, ¿no? Entonces, si intentase bancarizar absolutamente todo, entenderíamos que es más sencillo verificar el tránsito del dinero, ¿no? Aunque también nos hemos dado cuenta que a veces no termina siendo muy útil, ¿no? Se me venía un poco a la mente la problemática esta de los bancos en los paraísos fiscales, ¿no? ¿Por qué? Porque como se oculta la información, o en todo caso la información es muy limitada, permite, ¿no?, que el tránsito del dinero sea mucho más sencillo. Pero ¿qué me dice, doctor, ahora del Bitcoin? A través del Bitcoin ahora pues se hacen miles de operaciones, ¿no? Se utiliza el Bitcoin porque ya no hay como intermediario un banco. Claro. Moneda virtual, pues. La moneda virtual, donde... Claro, el control es nulo. Ya se escapó de estos controles. Claro, yo pienso que... Hay que inventar otra ley. Claro, que ya sean, digamos, las personas que han visto que venía este tema en lavado de activos, han visto, bueno, ¿por dónde nos escapamos a todo el control de los bancos o a todo el control bancarizado? Creamos nuestra moneda virtual, pues. Creamos nuestra propia moneda, es una moneda virtual, y además, si bien es cierto, hay muchos defensores de esta moneda virtual, y probablemente haya
mucha gente que efectivamente tenga buenas intenciones, entre comillas, porque en realidad yo tengo por sentadas dos cosas con respecto a esta moneda virtual del Bitcoin. Uno, la utilizan aquellas personas que no quieren transparentar ninguna de sus operaciones, ¿no? O que la quieren utilizar para cometer determinados delitos, como se ha visto, que en la primera página del Comercio hace algunos meses salió que habían extorsionado a unas personas, robándoles toda la información y diciéndoles, ustedes me pagan, pero me pagan a través del Bitcoin, me pagan a través únicamente de esta moneda para que yo te devuelva toda la información que te he robado. O sea, y lo otro es las personas, pues, las personas codiciosas, aquellas personas que invierten para ganar, hoy tengo 1 y pienso tener mañana 1000. Entonces, la codicia me lleva a mí a tener que invertir en una moneda, porque si no tiene ningún respaldo en ningún país del mundo, yo cómo invierto en una moneda si no es en base a que yo, no importa, me arriesgo con tal de ganar el 1000% que no me da una entidad bancaria que me da un rédito mínimo. Entonces, digo que es la única manera. Claro. Ocultar información o no tener la obligación de transparentar la información. Pero también creo que hay que agradecerle a los americanos algo, ¿no? De que ellos han detectado estos grandes ligas de corrupción a vida, ¿no? Y gracias a ellos, en realidad, parece que no va a haber impunidad, porque esto se ha venido realizando muchos años, el tema de la constructora, la FIFA, etcétera, y recién ha salido a la luz justo en Estados Unidos. Y yo creo que es algo positivo que también había que admitirlo, ¿no? Ya tenemos muy poco tiempo, doctora Liliana Calderón, se nos acaba el tiempo rápidamente. Coméntenos algo sobre el beneficiario final. Bueno, aquí la norma es también bastante cuestionable al respecto y justo quería, si me permiten un minuto para ubicar el artículo y revisarlo. Lo tenía por aquí. ¿Del número? Vamos a ver si yo lo ubico antes, el beneficiario final, porque debe estar en clientes, en la parte relativa, acá está, beneficiario final, artículo 20. Sí, aquí está. Dice, los sujetos obligados deben identificar a los beneficiarios finales de todos los servicios o productos que suministren y tomar las medidas razonables para verificar su identidad hasta donde la debida diligencia lo permita. De modo que estén convencidos. Así es, de que se conoce quién es el beneficiario final. Eso es una locura. Cuando revisaba eso me venía un poco a la mente este tema de la minería ilegal, ¿no? Que hay una norma penal que nos dice que se sanciona incluso la compra de, por ejemplo, insumos o productos que se utilizan para realizar labores de minería ilegal, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos, sabemos que en la minería ilegal se utilizan tractores, sacapiedras, ¿no? Etcétera, determinados implementos o activos o maquinarias que se utilizan para la construcción, motobombas, motosierras que se utilizan para cualquier tipo de actividad económica que podamos nosotros conocer. Entonces, yo, por ejemplo, empresa que tengo que vender tractores, supongamos, ¿no? O que tengo que vender motosierras, de pronto viene un X y quiere comprar mis productos, porque yo no se los puedo vender. O me dice, bueno, yo tengo acá, perfecto, acá está, yo me dedico a la construcción, esta es mi empresa. Pero resulta que esas máquinas no se van, o no están destinadas a la construcción, sino a la minería ilegal. Yo no podría saber. O sea, yo estaría bajo esta norma obligada a conocer el beneficiario final, es decir, el destino final de esa maquinaria. Me parece un exceso, ¿no? Porque yo creo que ya estaríamos entrando incluso en un terreno muy complicado, ¿no? O sea, yo tendría que incluso supervisar a mi cliente, investigar doblemente a mi cliente. Y de eso habla justamente, doctora Liliana Calderón, el artículo 23,
conocimiento de los proveedores y contrapartes. O sea, que estamos pasando de una etapa de checklist, o sea, cumple con tener un manual, cumple con tener un código de conducta, cumple con nombrar un oficial de cumplimiento, cumple con tu file de los trabajadores, cumple con capacitar a los trabajadores, para además un poco más, o sea, el análisis de riesgo, que ya ese es un tema más amplio, y además conocer a tus proveedores y contrapartes. ¿Qué significa el conocimiento de los proveedores y contrapartes? Claro, ahí básicamente lo que implica es que yo, como sujeto obligado, tengo que tener otra vez ese concepto de debida diligencia. Ser diligente en conocer quién es mi proveedor y quién es mi cliente, ¿no? Si eso no es una persona que está implicada o tiene algún antecedente de lavado de activos. Pero ese conocimiento también tiene que ser un conocimiento razonable, ¿no? Y utilizando medios o vías de comunicación razonables, ¿no? Como por ejemplo en un registro público, puedo averiguar si tiene denuncias, si ha tenido procesos, ¿no? Quizá puedo, como ustedes, autor, hacer un checklist, verificar si de repente también tiene un programa de cumplimiento normativo a propósito ahora de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, etc. Pero me parece que es un Eso error. de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en realidad, acá se le denomina responsabilidad administrativa, ¿no? Pero viene a ser la responsabilidad penal porque al final a una persona jurídica no se la puede poner presa. Exacto, ¿no? Son consecuencias administrativas, ¿no? Pago de multas, claro, que ya no se le llaman consecuencias accesorias, así es. ¿no? Pero lo que yo veo me parece que es un exceso, ¿no? Porque ¿cómo yo puedo finalmente verificar si esa, como les decía, un ejemplo tan sencillo, esta máquina que le vendí no va a la empresa constructora, sino está destinada, no sé, al narcotráfico de repente, ¿no? Otro destino, ¿no? Diferente. Es absurdo, ¿no? Cuando realmente ese es el trabajo del Estado. Ese es el trabajo claro, del Estado, ese es trabajo no es del el trabajo Estado. del empresario o del particular. Puramente, exactamente. Bueno, sí, un tiempo nos ganó, lamentablemente amigas y amigos. hemos llegado al final del Sí. programa, con mucha pena, porque había todavía muchas preguntas para hacer a la Bueno, doctora. y gran aporte de ustedes, doctoras Liliana Calderón Jacinto y Clara Caldero Ábalos. En realidad también muchas gracias a nuestros panelistas, el licenciado Enrique Ledesma y también a François Rojas Nostroza. En realidad, como ustedes han constatado, amigas y amigos, lo que se ha hecho es un enjuiciamiento, un análisis concienzudo y exhaustivo. Realmente son aportes que ojalá que las autoridades también los tengan en consideración, ¿no? Para que pueda mejorarse la normatividad legal correspondiente a este tema de la seguramente lo vamos a corregir, vamos a analizar, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gracias a nuestra doctora radio Liliana escuchas. Calderón. Esperamos tenerla para acá nuevamente en otra oportunidad para hablar sobre este tema u otros temas que pueden ser de interés para los ciudadanos y para los que escuchan este programa. Buenas tardes con todos ustedes, Amigas y amigos, y estamos oyentes y amigos, y hasta el próximo sábado. próximo sábado. También vamos a tener a dos invitados especiales, al notario José Gómez Verástegui, ¿no? Mendoza. No, perdón. No, sí, al notario José Gómez Verástegui en un primer bloque y al doctor Luis Mendoza, para seguir enfocando también este tema de lavado de activos. Son dos invitados para la próxima semana, doctora. Correcto. En dos bloques diferentes. Gracias, ingeniero, preparándose para la Bajada de Reyes con 2 whisky, dice, para empezar. ¿No? Con 2 whisky. ¿Qué tal Bajada de Reyes va a tener el día de hoy? Muchísimas gracias. Gracias. ¿no?